Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ávila. El día de hoy vamos a ver el tema de fototipos cutáneos, también grado de presentación, de penetración, perdón, de los productos. Factor de protección solar. ¿Qué quiere decir fototipos? ¿De dónde viene este tema que muchas veces hemos escuchado o visto en los protectores solares que dice FPS o SPF? Esencialmente, este valor es el que actúa multiplicando el tiempo al que una piel puede estar expuesta al sol. Pero claro, este tiempo va a depender del tipo de de piel de cada persona según la clasificación ideada en 1975 por Thomas D. Fitzpatrick, era un dermatólogo de la Universidad de Harvard, que pues hizo esta clasificación donde define 6 tipos de piel, 6 clases diferentes basadas en su tonalidad y facilidad para quemarse, así como para broncearse. Y entonces es lo que conocemos como fototipo, donde puso las pieles más claras al inicio y las más oscuras al final. En el fototipo 1, pues son estas personas de piel blanca y cabello rojizo. Este tipo de personas, bueno, el fototipo 1 siempre se quema y nunca se broncea. Las observamos que son personas con ojos claros, cabello ya sea claro o pelirrojo, pero piel muy clara, muy blanca, ¿sale? Entonces, estas personas necesitan un factor de protección solar del 50%, que sería el máximo. Y obviamente, de acuerdo a cada protector solar, pues bueno, va a tener la indicación de que se ponga cada 4 horas, cada 6 horas, ¿sí? Este es el que marca el periodo en que se debe estar aplicando si uno va a exponerse al sol. Incluso las medidas, por ejemplo, de aplicarlo una media hora antes o dependiendo de cada uno, acorde a que vaya ingresando, penetrando para poder tener su acción. En el fototipo 2 son pieles también blancas, claras. Aquí podemos observar también el cabello, ya sea rubio o pelirrojo, ojos claros y pues bueno, este tipo de piel casi siempre se quema y a veces se broncea. También necesita un factor de protección alto. Ya entrando al 3, al que es una piel un poquito más apiñonada, pues el tipo nórdico alpino, y este tipo de piel hay algunas veces que se quema, pero este sí generalmente se broncea. En el fototipo 4 son las personas ya moreno claro, lo conocemos, donde son ojos y pelo o el cabello oscuro, pero la piel todavía está entre blanca y un tanto tostada. No requieren un factor de protección tan alto, puede ser de 20 o moderada o incluso 30, pero pues bueno, este fototipo pues va a ser raro que se queme y siempre tiende a broncearse. En el fototipo 5 se quema raramente y se broncea de una manera más intensa. Es el tono de piel más marrón y pues requiere un factor de protección moderado de un 20%. En el fototipo 6, este casi nunca se quema, nos referimos a las razas negras, y entonces aquí sí puede llevar o no factor de protección solar, dependiendo, porque, pues bueno, no va a tener este riesgo de quemarse o broncearse más, pero sí el daño celular que algunas veces ocurre por con la penetración de los rayos ultravioleta, se van a ver cierto daño a nivel de la célula. Hay liberación de radicales libres que a final de cuentas van a ir dañando poco a poco el ADN, la composición genética de nuestras células, y entonces pues también ellos tienen riesgo de los efectos secundarios a largo plazo, como ocurre con el cáncer de piel, ¿sí? Los diferentes tipos de cáncer de piel. Entonces, por ejemplo, las pieles más claras de fototipo 1 pueden resistir al sol sin quemarse unos 10 minutos, pero
pues con una crema con factor de protección solar 30, se va a multiplicar por 30 estos 10 minutos, ¿sí? Este tiempo, con ese tipo de piel al estar expuesta en sol, ¿sale? Es decir, si una persona con este tipo de piel se aplica su crema de protector solar, al estar al sol durante unos 300 minutos, no va a quemarse. En el fototipo de piel 2 puede resistir 20 minutos al sol sin quemarse, pero pues bueno, si se aplica su protector solar, por ejemplo, de 50, entonces puede estar expuesta al sol unos 1000 minutos sin quemarse. En algunas ocasiones, ya a partir de esta clasificación que hizo Fitzpatrick, entonces salieron algunas variables, por lo que muchas veces encontramos también que se integraron lo que es la clasificación o el fototipo cero, donde están las personas albinas, es decir, las que no producen nada de melanina, su cabello es blanco, sus cejas, sus pestañas, su piel obviamente muy clara. También siempre al exponerse al sol van a tener quemaduras, no se broncean, y en lo que corresponde al fototipo número 3, entonces hay quienes lo dividen en tipo A y tipo B, pero más que nada esto depende del tono del cabello, si es claro o si es rubio. El sol sabemos que va a producir diferente tipo de radiación, la que conocemos como radiación ultravioleta. Los tipos de radiación que emite el sol van a ser el tipo A, B y C, pero el tipo C usualmente es detenido por la capa de ozono, entonces solo logra penetrar los rayos de sol UVA y los ultravioleta tipo B. Entonces, estos son los que pueden llegar a penetrar en la piel. El A penetra en la dermis e hipodermis y el B solo penetra en epidermis, que sería la capa más superficial. Entonces, también van a tener estos efectos acumulativos de los que les hablaba, que está demostrado causan el 90% de los melanomas y otros tipos de cáncer de piel. Entonces, usualmente el rayo UVB causa quemaduras y el UVA es el que causa el bronceado. Hay ocasiones donde hay camas de sol o camas de bronceado, pero pues de todos modos estos rayos UVA son los que nos dan ese bronceado, pero pues también pueden llegar a relacionarse con ciertos tipos de cáncer. Entonces, incluso las camas de sol no van a ser tan seguras, pues ningún bronceado es seguro, todos van a causar cierta cantidad de daño a nuestra piel. Entonces, aquí vamos viendo el UVB, nada más en la capa más, en esta capa más superficial, que es la epidermis, y UVA ingresa hasta la dermis, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos una crema de protector solar, pues entonces aquí nos va a ayudar a repeler estos rayos, sobre todo cuando son por protectores físicos. Ahorita los vamos a ver. En teoría, pues bueno, así es como va a funcionar un protector solar. Pero también hay que recordar que va a haber muchos factores que puedan llegar a disminuir la eficacia de nuestra crema que nos aplicamos para protegernos del sol. Por ejemplo, el sudor, el contacto con el agua, el contacto con la arena o incluso la propia fricción de la ropa. Si, por ejemplo, yo me apliqué en el cuerpo, pero me puse la bolsa, pues entonces aquí la fricción que hizo la bolsa a la hora de ponérmela, pues se llevó la cremita así, el protector solar que traía. Igual ocurre en cualquier otra parte de mi cuerpo. Entonces, por eso hay algunos protectores solares que son indicados específicamente cuando nos vamos a meter al agua, porque no todos van a resistir, otros se van a ir diluyendo. Entonces, pues ya después de un rato de estar en el agua, pues es como que no trajéramos nada. Según los dermatólogos, hay que aplicarse el protector solar, la crema, unos 30 minutos antes de la exposición al sol. Los filtros solares
deben ser absorbidos por las capas más profundas de nuestra piel para que tenga un efecto completo. Aquí estamos viendo cómo en las diferentes capas de nuestra epidermis, pues bueno, en la capa basal, que sería esta más profunda de la epidermis, es donde se va a encontrar el melanocito, que al captar estos rayos ultravioleta va a reaccionar, porque bueno, pues estos rayos ultravioletas son una agresión, y entonces, ¿cómo se protege? Sintetizando y liberando melanina, ¿sí? Este melanocito va a producir melanina para que no entre tanto rayo UV, para que no se dañe tanto la piel, para que no se queme tanto, y por eso podemos observar que pues puede llegar a haber en quemaduras incluso cuando como resultado de una exposición al sol. Y obviamente va a depender pues, del fototipo de piel que tiene cada uno. Entonces va a ser importante buscar los medios para protegernos de estos rayos ultravioleta. Para la prevención de los daños solares se utilizan protectores solares, es decir, productos cosméticos que contienen filtros ultravioleta que detienen específicamente las radiaciones UVB, UVA o ambas. En la mayoría de las ocasiones se van a asociar o podemos utilizar en conjunto medios físicos y filtros químicos que también son capaces de absorber y reflejar o difractar los rayos ultravioleta. Eh, Son activos antioxidantes, también llamados filtros biológicos, que evitan la formación de radicales libres y complementan las acciones de los otros filtros. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, un sombrero de ala grande que nos cubra el rostro, por ejemplo, los lentes oscuros que también muchas veces tienen esta protección para los rayos UV, manga larga, pantalón, pues bueno, entonces nos va a ayudar a que sea más difícil que lleguen esos rayos ultravioleta a nuestra piel. Entonces, por eso podemos buscar una manera de utilizar uno y otro para hacer sinergia de esta protección, para que sea más efectiva esta protección. Y además, otra cosa que nos va a ayudar es la nutrición y la hidratación. Si mi piel está en buenas condiciones, no está dañada, está bien hidratada y está bien nutrida, pues entonces también va a ser menor la cantidad de daño que hacen estos radicales libres producidos por los rayos ultravioleta. Entonces, en nuestra nutrición, que se ha encontrado qué nutrientes nos ayudan, son la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, como las que vienen en la zanahoria, en los alimentos que tienen este rango de colores de amarillo a rojo, la papaya, el pimiento amarillo, rojo, etcétera. Otros elementos son el zinc y el magnesio. Entonces, en nuestros protectores solares vamos a encontrar que algunos vienen como filtros físicos. Se componen de partículas micronizadas, que fundamentalmente reflejan la radiación. Son químicamente inertes, insolubles y presentan gran resistencia al agua. Entonces, muchas veces vamos a encontrar elementos como el óxido de zinc, el dióxido de titanio, el cloruro de hierro a concentraciones superiores al 5%. Lo malo, digamos, o lo que a veces a los pacientes, a las personas no nos encanta, es que van a dejar una capita blanca. Y entonces, pues esto puede ser como un poquito inestético, ay, no me gusta cómo se ve. Y hay quienes, por ejemplo, dicen, ay, pues entonces lo embarro más, lo diluyo un poquito, ¿sí? Me pongo nada más poquito y entonces lo voy a ir repartiendo de manera uniforme ese tantitito nada más que me puse. Pero obviamente, si no me aplico el suficiente, si no estoy dejando esta capita blanca, va a disminuir el coeficiente de protección. Entonces, pues me estoy poniendo menos, se ve más estético, más bonito, pero no me está protegiendo tanto, no está haciendo todo su efecto, ¿sale? Entonces,
para disminuir este efecto, se reduce el diámetro de partículas y pues entonces hay algunos que tienen unas partículas ultra finas y pues no se marcan tanto, ¿sale? Entonces los vemos que tienen, que van a ofrecer, eh, por ejemplo, el de 15% va a ofrecer que de los rayos o de los fotones solamente logran ingresar 7 de cada 100, ¿sale? En el de 30% o FPS 30, solo entra entran 3 fotones de cada 100. Y en el de 50, solo ingresan 2. ¿Qué pasa? Que antes estaba esta clasificación a veces de el como porcentaje. Encontrábamos entonces protectores solares que decían, este es 100%. Ok, y entonces correspondía a FPS 50. Pero a veces podía ser como un poquito engañoso porque si yo decía, a ver, por ejemplo, este tiene 50 y este dice 50 FPS y este otro dice 100%, pues entonces pues mejor compro el de 100. Pero era como una herramienta de mercadotecnia. Entonces ya después se trató apenas hace unos años de que todos tengan esta presentación en FPS, en factor de protección solar. ¿Por qué? Porque pues entonces ya nada más llega hasta 50 y entonces no va a haber uno que me diga 50, otro 100, uno 80 y otro 30, y así sale. Entonces pues ya todos están, digamos, en el mismo rango. De 10 encontramos de 15, de 20, 30, 50, ¿sale? Entonces, por eso algunas veces habíamos llegado a ver algunos que decían mayor a 50, pero bueno, ya se trata como en esta parte de ser un poco más claros y más transparentes en que todos pongan FPS para realmente saber cuánto nos está protegiendo y entonces va a ir hasta el 50, que es la protección máxima, donde solo 2 de cada 100 fotones van a traspasar, ¿sale? También tenemos los filtros químicos, que estas son sustancias de estructura química insaturada que les confiere una función de cromóforo absorbente de la energía de los fotones de luz de longitudes de onda determinados, impidiendo la transmisión de radiación. ¿Esto qué significa? Que, ok, sí va a ingresar el rayo, pero no va a ser dañino, es decir, sí logra traspasar, pero no va a ser perjudicial para la piel. Entonces, el físico no la deja pasar simplemente. El químico sí, pero no nos hace daño. Entonces, vamos a encontrar diferentes compuestos, por ahí pueden encontrar el octileno, nexoril, avobenzona, y todos los que están aquí. Pero bueno, estos, cuando nosotros veamos estos elementos, ok, vamos a entender que se trata de un factor químico. Y pues más sencillo, aprendernos los del físico, dióxido de titanio, óxido de zinc, ¿sale? Entonces, incluso el zinc, sabemos que nos ayuda muchísimo cuando tenemos una lesión de quemadura en la piel para tratar de cubrir como en una capa casi como plástica, ¿sí? Porque tiene muchos líquidos y obviamente tiene zinc. Entonces, esta estructura nos va a ayudar a que se pueda regenerar nuestra piel sin dejar entrar contaminantes, sin dejar entrar radiación del sol, etcétera. Entonces, tanto nos va a ayudar para mantener una buena hidratación como para evitar el daño por radicales libres que nos produce el sol. Y bueno, estos radicales libres sabemos que pues van a ir modificando la calidad de nuestras células. Es decir, se hacen células más lentas,
van haciéndose deficientes en el metabolismo, en la producción de proteínas, de enzimas, y sobre todo que van en nuestro ADN, que sabemos el ADN es esta doble hélice que tiene nuestro material genético, y entonces desde ahí se va mandando esta información de que, ok, esta célula ya está viejita o no está funcionando, entonces se va a eliminar y se va a producir una nueva, ¿sale? Este recambio celular es dirigido por nuestra información genética. Entonces, pues bueno, ahí es directamente donde nos hace daño el sol, ¿sale? Entonces, donde, pues por eso en personas que son eh, expuestas de una manera continua al sol, pues vemos ese envejecimiento. Va a haber efectos adversos a largo plazo, como el desarrollo de diferentes cánceres de piel, diferente tipo de cáncer, como es carcinoma, melanoma maligno, y pues bueno, generalmente es por el rayo ultravioleta tipo B. También envejecimiento acelerado de la epidermis, principalmente debido a la radiación UVA que penetra más profundamente. Las reacciones cutáneas adversas se deben a la interacción con numerosos medicamentos que pueden causar fotosensibilidad y dermatitis fototóxica o fotoalérgica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber algunos medicamentos, algunos activos que al uno, después de aplicárselos, se expone al sol y pues entonces la piel reacciona como una alergia, se enrojece de una manera muy importante, hay todo una cascada de inflamación en estas células, entonces pues vemos enrojecimiento, dolor, aumento de la temperatura local, también puede llevar a diferentes, por ejemplo, se pueden aparecer ya sea hipercromías, estas manchas que no nos gustan, que nos hacen ver un poquito inestéticos, poco estéticos, pues. También, pues, eh, llevar a que salgan ámpulas, o sea, que salgan estas ampollitas, ¿sí? Por el daño que se produjo en la piel. Eh, Estos tipos de medicamentos, pues, o sea, son muy variados, van desde los anticonceptivos, vemos que algunas veces, ay, pues, es que estuve tomando anticonceptivos y se me fueron haciendo estas manchas. También otros como la doxiciclina, otros antimicrobianos, y pues bueno, por ejemplo, los cítricos, el aceite de bergamota, etcétera, ¿no? Entonces, que van a ir causando estos efectos de sensibilización y dermatitis, ya sea fototóxica o fotoalérgica. Nosotros podemos considerar pues, muy de uso cotidiano, pero pues bueno, ya les hablaba del aceite de bergamota, del limón, aceites cítricos, entonces pues pueden darnos estas reacciones alérgicas en la piel. Incluso la exposición prolongada puede disminuir las defensas de nuestro cuerpo y pues esto nos va a llevar a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hay quienes se asolean mucho y ya les sale, por ejemplo, un fuego labial. Sí, se reactiva este herpes que ya traen ahí en su carga viral bajita, y con el sol, pues bajan las defensas y ¡pum! Sale ese pollito. También a veces cuando aparece el herpes zóster, que son unos granitos que dan muchísima comezón en personas que de chicos o en algún momento de su vida habían tenido varicela, y pues les baja las defensas, y entonces, por ejemplo, los casos de herpes zóster los vemos cuando hay, por ejemplo, eh, está empezando el verano, la primavera-verano, y entonces, pues a veces como de la mano con este estrés, con esta carga de estrés acumulado, pues bueno, todo eso nos lleva a que nos bajen un poco las defensas.
La exposición prolongada directamente al sol puede dar lugar a la insolación. ¿Sí? La persona va a tener dolor de cabeza, mucho malestar, eh, incluso puede aumentar mucho su temperatura y llegar a lo que se conoce como golpe de calor, donde pues se nota, además del dolor de cabeza, pues esta confusión mental, se sienten como adormilados, con mucho dolor de cabeza, puede llegar a haber dolores o calambres musculares, incluso llevar hasta la pérdida de conocimientos, ¿sí? Entonces, es necesario en estas personas que, bueno, se lleve a un tratamiento médico, a un puesto de socorro, pero pues bueno, para evitarlo, pues obviamente mantener una buena hidratación y no exponernos tanto tiempo al sol de manera directa. Entonces, básicamente, del sol, pues va a ir dañando nuestra piel que tiene toda esa actividad de protegernos, pues también de evitar que ingresen bacterias, virus, de los daños químicos, ¿sí? Entonces, todas estas funciones de protección se van a ver disminuidas cuando nos exponemos continuamente al sol. O si nos exponemos en un momento muy prolongado, y sobre todo sabemos que el sol en lo que es del 12 del día a 4 de la tarde, pues da con mayor intensidad. Por ejemplo, si nos vamos a un lugar donde hay nieve o donde hay arena o cuerpos líquidos, es decir, que la alberca, el mar, el lago, etcétera, este, van a reflejar esos rayos del sol. Entonces, quizás, ay, es que yo me fui a la carne asada, estábamos en la terraza, ahí junto a la alberca, pero yo estaba bajo el techo, sí, pero los rayos del sol se estaban reflejando en la alberca y pues entonces me daban lo que conocemos también como eh, que a final de cuentas, pues también puede llegar a dañar pues de la misma manera ese reflejo que estoy recibiendo, que conocemos como resolana, ¿no? Ay, pues es que pues, me dio la resolana, a veces dicen. Pero bueno, entonces tener bastante precaución y pues también conocemos que en la parte, pues está el planeta y pues en la parte cercana al Ecuador, pues son zonas donde da más calor, porque en los polos, polo norte, polo sur, pues es menos la cantidad de sol que llega. Entonces, nosotros que vivimos en una zona cerca del Ecuador, pues sí debemos de buscar, pues, salir en horas donde no nos dé tanto el sol. Si sabemos que vamos a salir, por ejemplo, a un espacio donde pues no se puede evitar el sol, pues no sé, que tengo que ir a hacer este pago o que fila en X lugar, pues entonces llevarnos toda nuestra protección, nuestro sol, nuestros lentes, una manga larga. Muchas veces hay elementos, por ejemplo, una blusa, por ejemplo, de manga larga de algodón, pues puede ser muy cómoda, muy fresca, pero como es porosa, pues entonces sí va a dejar pasar algunos rayos de sol. Si fuera, por ejemplo, algo un poquito más sintético, pues nos va a calorar más, pero pues no permite tanto ingreso del sol, ¿sale? Entonces, pues hay que protegernos cuando, pues evitar la exposición directa y también mantener una buena nutrición, una buena hidratación, ¿sale? Va a haber diferentes grados de penetración de los diferentes productos. Entonces, es importante saber qué es la permeabilidad cutánea. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que atraviese sin alterar su composición. ¿Esto qué es? Si, por ejemplo, yo tuviera una coladera de plástico, pongo ahí una salsita, ok, los fluidos, la parte líquida, entra como si nada y no se altera para nada, pues mi coladera de plástico, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un material impermeable y entonces, como pudiera ser, por ejemplo, un plástico, un campo, qué sé yo, le pongo ahí unas gotitas de agua, pues no va a dejar que pase esa agua, ¿sale? Entonces,
¿Por qué? Porque es impermeable, ¿sale? Entonces, permeable se refiere a que logra pasar, ¿sí? Impermeable, que no logra pasar este líquido, este fluido. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. Impermeable o no permeable si la cantidad de fluido es despreciable, es muy poquito, casi no logro entrar nada. ¿De qué va a depender esta permeabilidad? La velocidad en que va a atravesar el fluido, este material, pues básicamente de tres factores. La porosidad del material y su estructura. Si, por ejemplo, yo tengo una hojita y le pongo unas gotitas de agua, por ejemplo, entonces, pues es un poquito poroso, puede que sí me vaya a dejar ingresar esta, por ejemplo, la tapa. Entonces, es impermeable, entonces no me deja pasar el agua, ¿sale? Ok, ¿qué pasaría si lo hago, por ejemplo, con un pañuelo que sí es poroso? Pues entonces la va a absorber y incluso la va a dejar pasar. Ya aquí estoy sintiendo como el mojadito de este otro lado, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque es más poroso. Entonces, si fuera un material con poca porosidad, no permite pasar. Con más porosidad, sí lo permite pasar. También otra de las variables es la viscosidad del fluido considerado, afectada por su temperatura. Cuando tenemos un material gelatinoso, viscoso, entonces sus partículas, sus moléculas están muy unidas, es lo que lo hace viscoso, hay mucha cohesión entre una partícula y otra, están así muy unidas, y entonces, pues no se pueden como desprender. En el ejemplo que les ponía, por ejemplo, perdón, en el ejemplo que les ponía de la coladera, pongo ahí una salsa, entonces lo que es fluido, lo que es líquido, pasa sin alterarse. ¿Y qué me va a detener? Las partículas o los pedazos, digamos, más grandes, ¿no? El pedazo de jitomate, la cáscara de chilito, etc. Entonces, si pongo, por ejemplo, algo gelatinoso, pues casi no va a salir por ahí. ¿Por qué? Porque está muy viscoso. Es importante tener esto en cuenta, por ejemplo, cuando, un ejemplo muy claro es el ácido hialurónico. Muchas veces lo vemos, por ejemplo, el no reticulado, que tiene esa capacidad de ingresar más fácilmente porque es menos viscoso, tiene un menor tamaño, es decir, también menos peso molecular, y entonces lo vemos en algunas ocasiones en cremas, lo vemos en suero, por ejemplo, en los serums, y en el serum me lo aplico y se absorbe rápido. Lo aplico en crema y pues poco a poco se va a ir ingresando y pues bueno, todo lo demás que le ponen a la crema hace que ahí se retenga ese ácido hialurónico con toda el agua que está reteniendo y pues entonces esa grasita de la crema pues que no se deshidrate esa piel, es decir, que el agua no salga al exterior, se quede adentro. Y, por ejemplo, cuando encontramos el ácido hialurónico reticulado, que utilizan para los rellenos, como ocurre a nivel de labios, el que se utiliza para la rinoplastia sin cirugía, el que es de relleno para pómulos, etcétera. Muchas veces se aplica y se va a quedar ahí en la zona donde es infiltrado. ¿Por qué? Porque tiene mayor viscosidad. Entonces, tus moléculas están más unidas y ahí se va quedando y ahí va a ser su efecto de estar reteniendo agua y pues entonces dar más volumen. ¿Y qué pasa con el que es de menor densidad? Entonces, pues va a tener un efecto por un tiempo, va a estar el no reticulado, se va a dispersar un poquito más, entonces por eso se aplica cuando es con el fin de que tenga un efecto pues más diversificado, es decir, por ejemplo, como ocurre en glúteos, como ocurre cuando hacemos un dermapen, aplicamos dermapen
en cara, ¿sale? Donde, pues bueno, ahí va a ir ayudando entonces a que en los diferentes puntos se retenga suficiente agua. Obviamente con la aclaración de que, pues bueno, para la aplicación, la inducción de elementos como sería el ácido hialurónico, pues obviamente el que es para rellenos, pues necesita infiltrarse con aguja especial, viene ya el equipo armado, y entonces usualmente es nada más para médicos y dermatólogos. Cuando hacemos, por ejemplo, una actividad como dermapen para poderlo inducir, entonces, pues, obviamente también uno va a necesitar esa capacitación, esa certificación para poder aplicar, ¿sale? O sea, todo lo que necesite aguja, pues, como ocurre con el dermapen, uno necesita también tener esa certificación que me avala de que tengo las competencias necesarias para realizarlo. Entonces, si ustedes quieren continuar en su formación, ok, pues es relativamente sencillo, pero hay que conocer cuáles son las características, cuándo sí se puede aplicar, cuándo no, tener todas las competencias y pues la certificación adecuada, ¿sale? Otra de las variables de la velocidad con que va a atravesar un fluido, una materia o algún material, pues va a ser la presión a que está sometido. Estos son los factores que usualmente van causando estrés oxidativo en mis células y por tanto el daño en el ADN. Pues aquí tenemos nuestra doble hélice que va a formar nuestros cromosomas y entonces estas largas tiras están así enrolladísimas y van a formar lo que conocemos como nuestros genes, y en la parte distal de nuestros genes, que le llamamos telómeros, ahí es donde se ha visto que causa la mayor cantidad de daño, ya sea por radiación, inflamación, metabolismo, tabaco, radiación ionizante, contaminación, y entonces, pues nuestra piel usualmente está expuesta a todos estos contaminantes. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el medio externo. Entonces, o sea, si nos exponemos al sol, obtenemos radiación UV. También si nos exponemos a pantallas, ya sea de la televisión, del celular, de mi iPad, ¿sale? También por temperatura, cuando el agua con la que nos bañamos está muy caliente, por eso debemos bañarnos con agua tibiecita o fría. Si nos hacemos nuestra limpieza diaria, pues tenerlo como rutina o con agua templada, es decir, agua tibia, o con agua fría, lavarnos nuestro rostro. Puede haber diferentes químicos que van irritando también y causando este estrés oxidativo, esta liberación de radicales libres, los mismos pasos metabólicos, muchas veces también, o sea, el actuar de mi célula, el llevar esos procesos de tomar energía, utilizarla, todo esto, también va creando cierta cantidad de radicales libres, los detergentes, incluso medios mecánicos, si yo me golpeo, pues se causa inflamación y pues también hay estrés oxidativo, otros bien conocidos como el tabaco, la radiación, la contaminación, etc. Entonces, con el fin de restituir su estado natural, la epidermis dispara una respuesta metabólica que coordina el aumento de la síntesis de lípidos, es decir, de grasitas, y la aceleración de su secreción. Entonces, muchas veces cuando vemos que hay un daño más fuerte del habitual, empezamos a producir más sebo, más grasita de nuestra cara para protegernos, ¿sale? Entonces, si yo de pronto, por ejemplo, me meto a trabajar a una cocina donde están los vapores, está el calor, incluso también pues los diferentes vapores de los alimentos y todo, taponeando mi piel, ahí como contaminante, mi piel reacciona creando más sebo. Entonces,
va a haber hidrofílico, hidro viene de agua, filia o fílico viene de filia, de gusto, atracción por, y entonces cuando vemos que un elemento es hidrofílico, es que capta el agua con facilidad. ¿Por qué? Porque tiene grupos polares fuertes que interaccionan fácilmente con el agua. Cuando son hidrófobos, es decir, la repelen, ¿sí? O no hay esa atracción, digamos, para mezclarse con el agua. Cuando encontramos elementos lipofílicos, es decir, lipo, grasita, filia o filo, entonces que sí hay atracción, que sí se mezclan fácilmente. Lipofóbico o lipófobo, que lo retienen, que no tienen afinidad. ¿Sí? Entonces, las zonas más expuestas, acuérdense, van a ser de nuestro cuerpo, la piel más expuesta va a ser la cara, van a ser los brazos, las manos, y entonces son de las zonas que vemos muchas veces que van perdiendo aquí su función de barrera, que se debilita esta protección, y entonces donde van a tener un aumento en la pérdida de agua, son las partes que tienden a deshidratarse, que vemos que se dañan, que van a ir presentando con el tiempo, pues diferentes situaciones como envejecimiento, deshidratación, discromías, por ejemplo, estas manchitas, ¿sí? Que se van presentando. Entonces, por eso es importante nosotros conocer los diferentes activos y conocer cómo se da la permeabilidad y vías de penetración. Porque, pues bueno, para nosotros ir restableciendo estas funciones, entonces necesitamos conocer bien cómo es que trabaja nuestra piel. La penetración se refiere al paso de un compuesto a través de las capas de permeabilidad. Entonces, por ejemplo, un activo puede tener buena penetración cuando tiene moléculas pequeñitas, un bajo peso molecular, como pudiera ser, por ejemplo, si me aplico un suerito de vitamina C. Es bien, bien importante que acordarnos y tener siempre presente que los elementos, los medicamentos, los activos que nosotros utilicemos cuando son para aplicación dérmica, aplicación tópica, entonces sí nos los podemos poner, sí se los podemos poner a nuestros pacientes. Cuando son de otra vía, es decir, de vía oral, vía parenteral, vía intramuscular, intravenosa, no es recomendable porque pues los transportadores que se le pusieron, el excipiente y todo esto, pues bueno, no va a tener las condiciones para lograr entrar a nuestra piel, ¿sale? Entonces, muchas veces vamos a encontrar estos consejitos de, ay, la vitamina E que venden para tomarte, para vía oral, son unas capsulitas que las abres y tú te las aplicas. No, si dice vía oral, ok, entonces eso es para tomarse, no para aplicarse, ¿sale? Si hay una pastillita, una capsulita o incluso un vial que es para otra vía diferente a la tópica, no es recomendable utilizarla entonces así nada más sobre mi piel, ¿vale? Y viceversa, o sea, tampoco puedo utilizar algo que sea vía tópica para ingerirlo, es decir, tomármelo o para inyectármelo, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene sus características específicas porque, pues bueno, se hace todo un estudio de el vehículo que se va a utilizar para que llegue al lugar donde va a tener su acción y también, por ejemplo, la cantidad de contaminantes. Un medicamento o algún activo que se pretende que tenga nada más una aplicación tópica, puede llegar a tener cierta cantidad de contaminantes que si yo la meto a un área que se supone debería de estar estéril, por ejemplo, con una jeringa intramuscular, intravenoso, subcutáneo, entonces puede llegar a tener contaminantes que me causen una infección
Y entonces, pues ahí sí, me meto en grandes problemas, meto a mi paciente en grandes problemas, ¿sale? La permeación se refiere a la difusión a través de una capa de permeabilidad. La resorción o absorción es la llegada de una sustancia al sistema vascular con la consiguiente posibilidad de que se difunda por el cuerpo. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, el diclofenaco, ¿no? Estas cremas para lesiones musculares. Muchas veces van a tener esa capacidad de ingresar incluso hasta hipodermis, donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, llegan hasta el músculo, llegan hasta estos capilares, y entonces es que hacen su función. ¿Por qué? Porque llegaron hasta el músculo y llegaron hasta los capilares, pudieron ingresar hasta allá. Y entonces, por eso van a tener su efecto en todo el sistema, ¿sí? Entonces, es importante conocer esta diferencia. Ya se ha hablado anteriormente de que la piel nos va a proteger frente al frío, frente al calor, nos va a prevenir de los impactos mecánicos, es decir, aquí en este colchoncito se absorbe ese golpe y pues bueno, no nos va a llegar, por ejemplo, a los órganos vitales, ¿sale? Protege el tejido de daños químicos, previene la penetración de microorganismos, destruye diferentes microorganismos que pueden llegar aquí a colarse. Por eso nosotros en nuestra piel tenemos estas células migratorias de nuestras defensas que si captan algo, pues tratan de opsonizarlo, de tragárselo, de destruirlo y se lo llevan en nuestro sistema linfático. También la reabsorción de sustancias específicas. Si, por ejemplo, está haciendo calorcito, pero pues necesito no sacar tanta agua, no deshidratarme, pues entonces va a tratar mi propio cuerpo de sacar cierta cantidad de líquidos, sudar un poquito para regular mi temperatura, pero a la vez, después de sudar un poco, me empieza a dar sed, ¿sí? Y aquí pues entonces te van a ir nuevamente cerrando los folículos las glándulas sudoríparas cuando, por ejemplo, hace frío o en ciertas condiciones específicas. Previenen frente a la deshidratación excesiva, mientras permite un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica, junto con las glándulas sebáceas, se va a dar esta síntesis hidrolipídica. Entonces, si yo estoy ya sudando mucho, va a llegar el punto en que también empiezo a producir más sebo para tratar de regularlo, ¿sale? Presión y vibración, sensación táctil. También tenemos estas terminaciones nerviosas que nos ayudan a saber de si estoy sentada, acostada, si estoy recargada, si algo me aprieta, me pica, entonces si está caliente, si está frío. La composición de la capa hidrolipídica y de la barrera lipídica se ven alteradas por la pérdida de lípidos epidérmicos y sebáceos. Estos son un elemento central de la función de barrera de la piel, así como la hidratación equilibrada. De ahí su importancia en la acción de los cosméticos para mantener nuestra piel hidratada. Es como punto clave saber qué determina la penetración cutánea de un producto. Esto sí, siempre va a ser súper importante que lo tengan en mente. Características de la piel. Acuérdense, una piel deshidratada, una piel lesionada, si yo traigo una dermatitis, si yo traigo rosácea, si traigo rasgaduras, etcétera, pues entonces va a modificar qué tanto penetra un producto. También, pues bueno, ¿cuál es el principio activo? Ya les hablaba, por ejemplo, va a haber principios activos como de menor peso molecular, es decir, de moléculas más chiquitas, donde van a ingresar más fácilmente, y otras que son de moléculas más grandes, mayor peso molecular, y entonces, pues bueno, o sea, si yo me pongo el ácido hialurónico
no sé, reticulado, por ejemplo, me lo pongo aquí como una mascarilla, pues ahí puedo durar todo el día y pues realmente no se va a absorber y menos voy a tener sus beneficios. O sea, entonces acuérdense de que el principio activo va a ser diferente uno de otro, van a tener diferente pH, diferente tamaño de la molécula. Entonces, por eso va a ser importante conocerlos para saber pues, si pueden ingresar o necesitan algún tipo de maniobra o de procedimiento especial. El excipiente o vehículo, hay algunos, ya les hablaba de la diferencia, por ejemplo, entre las cremas y los sueros. Si yo utilizo mi serum, pues entonces va a ingresar rápidamente y al poquito rato ya no voy a sentirlo, ¿sí? O sea, me lo aplico, entonces se va a ir penetrando. Y, por ejemplo, si yo me pongo la crema, pues entonces va a ser esta capita de lípidos para dejar que vaya ingresando mi activo, pero a la vez hacer esta capita para no dejar salir la humedad, por ejemplo. Entonces, eh, para mejorar la penetración de un producto se puede optar por la aplicación de masajes con la finalidad de elevar la temperatura, estimular la circulación sanguínea y repartir equitativamente el producto en la zona aplicada. Entonces, de aquí que los procedimientos, las maniobras que yo aplique, pues me pueden ir ayudando a que penetre mejor el activo. Entonces, estas son como características que tienen que tomar, que tener siempre en cuenta cuando van a aplicar algún activo. Hay diferentes tipos de penetración del principio activo. Una va a ser la percutánea y otra la folicular o transanexial. Ok, la percutánea va a ser cuando entra a través de la piel entre una célula y otra o a través de las células. Y la folicular o transanexiales a través de los anexos, a través de los folículos, como ocurre en el folículo pilosebáceo, en la glándula sudorípara, en la glándula sebácea. Entonces, nosotros cuando tenemos nuestra piel, acuérdense, va a tener en epidermis, nuestro estrato córneo, que generalmente, pues bueno, trata de proteger que ingresen virus, bacterias, contaminantes, etcétera. Entonces, pues bueno, en algunas ocasiones, pues va a haber activos que no logran penetrar por su gran tamaño, por su gran peso molecular, y hay otros que son más pequeñitos y aquí pueden ir metiéndose, sale, pueden ir ingresando. O en otras ocasiones, por ejemplo, por su composición, pueden ir modificando el pH, pueden también ser muy similares, por ejemplo, a los líquidos de adentro de mi célula y pues ayudar a que esta membrana llegue a abrir, por ejemplo, tiene canales de sodio, de potasio, ¿sí? Esta bicapa lipídica que abre estos canales y pues bueno, por ahí logra ingresar cuando necesita agua, cuando necesita iones, cuando necesita glucosa. Entonces, pues así como pueden lograr ingresar. Otras veces se opta por utilizar diferente aparatología para lograr abrir estos poros de los que les hablaba para que puedan ingresar a través de las células. Y en otras ocasiones, pues bueno, necesitamos que el efecto se tenga aquí a nivel de nuestros anexos, a nivel de nuestras glándulas, como ocurre en los antitranspirantes, que pues bueno, van a ingresar a nuestras glándulas sudoríparas tratando de evitar pues que salga esta agüita, que nos deshidratemos. Entonces, va a haber diferentes aparatos, por ejemplo, el ultrasonido, la electroporación, para poder ir de carga eléctrica, etcétera, para poder ingresar nuestro activo. Entonces también, o sea, acuérdense, para el uso de muchos de nuestros aparatos va a ser importante
tener también esa certificación, también tener esa capacitación, esas competencias para poder utilizarlos. Entonces, eh, entonces si ustedes, ok, como cosmetóloga quiero aplicar algún activo, alguna crema, pues ya saber que mi activo va a penetrar por estas diferentes vías, ya sea percutánea, folicular o transanexial, y pues la puedo mejorar o puedo facilitar con diferentes maniobras, diferentes procedimientos. Tengo que valorar cuál va a ser el vehículo por el que ingresa, este, ver si mi activo es adecuado para esta modalidad que estoy aplicando. Y pues bueno, casi siempre va a ser como el primer paso de mi tratamiento, el mantener una piel bien hidratada, bien nutrida, para que esté más receptiva para, para que pueda ir absorbiendo. Entonces, por el día de hoy sería todo y que tengan muy bonita semana.